Empieza Co-Founders, el podcast de negocios y tecnología con Facundo Mauricio y Roger Pastor. Pues bienvenidas y bienvenidos a Co-Founders. ¿Qué tal, Facu? ¿Cómo estás? Muy bien, Roger, ¿cómo va esto? Pues muy bien, y lo primero que te quería destacar es este nuevo fondo que tenemos hoy, presenciado por nuestro amigo Vito Corleone. Espectacular este fondo nuevo que tenemos. La verdad que digno de una obra de arte. Está aquí presenciando nuestra escena, a este lado, exacto. Que si hay alguna cosa que nos tienes que decir, nos lo dices. Facu, te tengo que comentar un tema. Cuéntamelo todo y exagera. Me da miedo la inteligencia artificial. No me digas eso. ¿Cómo que te da miedo? Me da miedo. Yo soy de los que, sabes que el mundo se está dividiendo entre los que están flipados con la inteligencia artificial y otros que piensan que es el fin de nuestros días. Bien, yo estoy en este segundo grupo. En el fin de los días. Pero me flipa la inteligencia artificial. Entonces es como estoy en medio un poco. Muy bien. ¿Qué pienso? Que te argumento un poco y después me rebates porque sé que me vas a intentar convencer de lo contrario, pero ¿a qué estamos? Me dicen, no, claro, es como cualquier innovación tecnológica. Uh-huh. Yo creo que no es cualquier innovación tecnológica, porque es la primera vez que tenemos una innovación tecnológica que llegará un momento que podrá decidir cosas por sí sola, uh-huh. y en el momento que tome decisiones por sí sola, ¿no? Podemos tener un problema muy grande, porque uh-huh. hasta donde se abre una puerta que no se ha abierto nunca. ¿Verdad? ¿En qué momento tenemos un ChatGPT 5, 6, 7 que dice, yo soy? Muy ¿no? bien. O yo pienso, luego existo. Entonces, ¿qué pasa con esto? Se abre una puerta, empiezan a tomar decisiones que implican que para salvarnos o para salvar nuestra vida tienen que hacer cosas que igual no nos gustan. Todos hemos visto Matrix, todos hemos visto Terminator. Terminator principamente, gran reflexión en este caso. Entonces yo me acuerdo que un día, hablando tú y yo, tomando un café por ahí, me dijiste, no va por ahí. ¿Por dónde va? Explícame, tranquilízame. Pues siempre es un poco difícil traer tranquilidad en una nueva tecnología porque, bueno, tiene la dificultad de justamente lo de ser nuevo, lo de ser innovador, es traer estos signos de pregunta, estas interrogaciones que todos nos hacemos con respecto hacia dónde puede ir esta tecnología. Y en esto hay como dos principales campos o dos dominios, dos líneas de pensamiento, ¿no? Como bien destacabas, una de que pues, se puede ir todo al demonio y otra de que quizá esto puede ser una herramienta que cambia alguno de los fundamentos de la civilización que tenemos hoy. Entonces, vamos a abordar el camino un poco más pesimista y decir, bueno, ¿por qué podría suceder que la inteligencia artificial termine dando un resultado negativo para nosotros? Y para mí ahí es importante como separar dos escenarios, que yo creo que uno es como que la inteligencia artificial nos puede solucionar algunos problemas que terminen generando grandes otros problemas, ¿no? Está en decir, sin llegar al ejemplo de Terminator, podemos imaginar un mundo en donde la inteligencia artificial, por ejemplo, empieza a reemplazar diversos puestos de trabajo, diversas ocupaciones, y resulta que esto termina de alguna forma afectando la vida de un montón de personas. No es el apocalipsis de Terminator, pero definitivamente podría tener un impacto negativo en la vida de las personas. Pero esto lo va a tener seguro. Esto está firmado. Yo creo que es bastante probable que vayamos en esta dirección. Creo que igual hay que considerar que muchas veces la tecnología termina siendo detenida más por los humanos que por el propio progreso tecnológico. Es decir, vamos a encontrar que si bien esto puede suceder, yo creo que nos va a llevar varios años de regulaciones, varios años de legislación, varios años de lidiar un poco con yo lo que le llamaría como la burocracia deteniendo al progreso. O sea, no es algo que vamos a encontrar tan rápido. Pero aquí para mí hay una diferencia, porque hasta ahora sí que cualquier tecnología se puede parar con burocracia, con legislación, pero es que esta tecnología, si ahora mismo hay en un sótano en Siberia, hay un equipo de tíos programando que levantan una inteligencia artificial y la conectan a Internet, una inteligencia artificial que puede pensar por sí misma, puede tomar decisiones, la regulación aquí no es que vaya tarde, es que no existe, es una broma. Entonces, ¿qué pasa con todo esto? Aquí es donde la parte de destrucción de puestos de trabajo es obvio. Claro que sí. Esto, como la revolución agrícola, como la revolución industrial, es decir, esto, claro que va a pasar.
y nos tendremos que adaptar. Y la gente se tendrá que adaptar. Esto ya hablaremos, porque nos tenemos que adaptar. Esto es una realidad. Es decir, no hay otra. Va a suceder. Yo creo que tardará un poco más de lo que pensamos, pero va a suceder. Seguro. Sin duda. Pero para mí la gran diferencia es esta. Es como, sí, tú puedes tener la legislación que tú quieras, pues que es en el momento que el virus sale del laboratorio, correcto. ¿Qué pasa? ¿Cómo lo paras ahí? O sea, no. Aquí es donde yo veo que quizás la gente no está entendiendo la fuerza que tiene esto, la capacidad que puede tener esto. O yo no lo estoy entendiendo. No, aquí nos enfrentamos a un problema que es sobre lo desconocido. Es decir, nosotros hoy conocemos el potencial que tiene la inteligencia artificial hoy y, digamos, estamos asumiendo que si creciese o avanzase a esta misma tasa, pues podríamos encontrar los problemas que comentas. Pero aquí hay que asumir también otro fundamento, que es que no necesariamente la tasa de crecimiento que estamos viendo de la inteligencia artificial hoy se va a mantener a este mismo ritmo constantemente. Es decir, lo que la gente por ahí desconoce, porque recién ahora se ha enterado de lo que es la inteligencia artificial hace relativamente poco, para quizás los que estamos hace unos años haciendo investigación en algunos de estos temas, hace muchos años que muchas de estas tecnologías están disponibles y el progreso ha sido moderadamente lento y resulta que surgió una tecnología que es lo que se llaman los Large Language Model, que aplicada a esta tecnología resulta que dio un salto cualitativo y cuantitativo inmenso en la capacidad. Y así es como apareció ChatGPT y todos nos dimos cuenta que ChatGPT tiene una calidad increíble. Pero no necesariamente es obvio que va a seguir avanzando a esta velocidad. Ahí está donde empiezan a diverger un poco las preocupaciones de la gente. Hay gente que dice, no, a esta tasa de progreso, pues en 5 años va a haber una computadora que nos va a controlar a todos nosotros. Y eso se puede entender de esa manera. Pero no necesariamente estamos seguros que estos modelos escalan de la misma forma de la que vienen escalando hasta ahora. Es decir, muchas de las investigaciones que se están haciendo últimamente empiezan a probar que quizás estamos alcanzando ciertos límites en cuanto a estos modelos pueden hacer. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo continúo entrenando el modelo, que si le doy más datos, que si le doy más poder de cómputo, no es que el modelo siga incrementándose exponencialmente, sino que mejora algunas de sus capacidades, y esto lo vimos como por ejemplo la diferencia entre el último ChatGPT y el anterior, pero no es que de pronto se convirtió en una herramienta capaz de solucionar algunos de los problemas irresolubles del mundo. Entonces, por ese lado tenemos que ver una de las preocupaciones. Y después, a nivel realmente profundo, de decir, o sea, ¿existe una posibilidad de que la inteligencia artificial termine actuando en contra de las personas? Definitivamente sí. O sea, nadie puede sentarse aquí a decir, no, la probabilidad de eso es 0. No solo que no es 0, sino que probablemente es bastante elevada, porque lo que tenemos que tomar en cuenta es cuáles son los incentivos que le damos a esta inteligencia artificial para actuar. Y ahí está donde un poco entramos en esta dicotomía de decir, a estos modelos que estamos teniendo, uno, cómo los estamos entrenando, y dos, qué tipo de intención le estamos dando al modelo, es decir, qué solución le estamos o qué problema le damos a resolver. Y esto es lo que encontramos. La gente que ya ha experimentado con ChatGPT se dará cuenta, o con cualquiera de los otros, se dará cuenta que el prompt, o sea, lo que uno le pide a la AI, es clave en cuanto al resultado que obtiene. Y entonces la discusión ahora tiene que ver con cómo hacemos para alinear que los intereses de los humanos terminen alineados con los intereses de las soluciones que propone la inteligencia artificial. Existe este experimento que está un poco contado en esta forma muy exagerada, pero que es que si uno le pidiese a una inteligencia artificial hacer clips de papel, pues en realidad terminaría destruyendo el mundo con tal de conseguir material para hacer clips de papel, porque al final ese es su único objetivo va a solucionar cualquier problema que sea necesario solo para hacer clips de papel sin detenerse ante nada. La realidad es que la idea es un poco encontrar esta alineación entre los intereses de los humanos y los intereses o de alguna forma transmitir esos intereses a lo que le damos a las máquinas y a la forma de programarse. Pero es un campo demasiado nuevo todavía. Me abriste un poco la cabeza con una idea, la idea del equilibrio de las inteligencias artificiales, ¿no? Me hablaste de como inteligencias artificiales corporativas, o que al final no habrá una superinteligencia artificial que será el hermano malo de todos, ¿no? Sino que habrá muchos tipos de inteligencia artificial y esto dará equilibrio también, ¿no? Equilibrará un poco el ecosistema. Es lo que esperamos que suceda. Porque si la gente se pone a estudiar un poco de historia, lamentablemente cada vez que hay un desequilibrio profundo
en las capacidades tecnológicas de un solo país o de una sola entidad, tienden a generarse bastantes problemas sociales y económicos como consecuencia de eso. Entonces, la esperanza es que logramos encontrar no solo una forma de solucionar este tema, sino que justamente lo que encontramos es una variedad de distintas inteligencias artificiales que permiten que haya una cierta distribución del poder de cómputo de estas inteligencias. Si lo opuesto llegase a suceder y algún país o alguna universidad llegase a tener la inteligencia artificial superior a todas las demás por órdenes de magnitud, pues ahí nos encontraríamos en un problema similar a cuando solo Estados Unidos tenía la bomba atómica, o lo que podría pasar si solo China consigue tener criptografía postcuántica. Es decir, entraríamos en un paradigma donde se pone en duda cómo mantener la estabilidad sobre todo de los negocios y en ciertos procesos económicos, porque imagínate que si realmente alguien tuviese solo exclusivo control de una inteligencia realmente superior a cualquiera de las demás, empieza a poder utilizar esa inteligencia para hacer cualquier cosa, para predecir el futuro de la bolsa de valores, para identificar cuáles son las tendencias de los competidores y ganar mercado, o militarmente se puede utilizar también. Entonces, bueno, como que la idea es esperar a que haya un cierto equilibrio. Estaríamos en serios problemas, yo creo que si el monopolio de la inteligencia artificial se combina en una sola entidad o en muy pocas con los mismos intereses. Esto es un gran problema porque hoy por hoy desarrollar inteligencia artificial es relativamente costoso y entonces el problema de que estos se terminan agrupando en núcleos de interés y estos núcleos de interés son los que van a terminar definiendo cuáles son los objetivos de esta inteligencia artificial. Y ahí parte del riesgo, claro. Y ahí sí volvemos a lo que decías al principio, ahí tienes el riesgo más de exterminio, claro, que un Terminator. Para mí el riesgo que veo es que esto se puede decidir en una reunión, ¿no? De estos grupos de interés, se decide, vale, ok, vamos a programar esto, pero es que la gente que está en este grupo de interés entiende la magnitud de esto. Es que para mí, todos los debates que veo de la inteligencia artificial, de sí, muy bien, generar grandes cosas, me encanta, ¿eh? Y después ya hablaremos a nivel creativo, todo esto me encanta. Pero realmente somos conscientes incluso la gente que lo está desarrollando, ¿no? Ahí está, diríamos, la paradoja esta de Oppenheimer, ¿no? Bueno, lo hubiera hecho otro. Yo lo hice, pero es que si no lo hubiera hecho yo, pues lo hubiera hecho otro. Que esto sirve, pues bueno, para consolarte de alguna forma, pero todo esto está como aflorando estos días y creo que hablaremos mucho más de esto porque van apareciendo cosas, como el ingeniero ese de Google que dijo que sí, que tenían en un sótano de Google había una inteligencia artificial que se había despertado, consciente de sí misma. Sí. Hostia, esto es un poco... No solo hay eso, hay varios chats, incluso con gente con ChatGPT y algunos otros que llegan a que después de estar hablando 45 minutos, una hora, llegan a respuestas donde daría la impresión de que tiene cierta conciencia. El tema es cuánto de esto es comprobable. Para mí como que ahí es un mundo, es como una caja negra, yo creo, como nunca antes tuvimos en el sentido discursivo. A mí me parece muy gracioso porque hay una analogía que me resulta interesante, que es decir, al final es como si pudiéramos hablar con un alien, ¿no? O sea, es un tipo de inteligencia que reconocemos que hay un cierto grado de inteligencia en esa comunicación, pero no tenemos la capacidad de entender cómo llegó a esa conclusión. Claro. Entonces, ahí está un poco donde la esperanza de, por así decirlo, en resolver el problema de cómo se llega a esa conclusión. Porque lo que hoy tenemos es modelos que entregan una respuesta bastante buena, si no perfecta en la mayoría de los casos, y no nos queda del todo claro cómo llegó a esa conclusión. Y este es un poco el desafío, porque si no podemos entender cómo funciona en el fondo, si no podemos predecirlo de cierta forma, va a ser muy difícil encontrar esto que vos decías de poder codear o poder incorporar en el código o sea, el alineamiento con intereses, digamos, sanos de la civilización. Pues si al final no entendemos de dónde surge la respuesta, o sea, conocemos el código de conocimiento, conocemos el cúmulo de conocimiento de dónde sale esta respuesta, obtenemos la respuesta, pero en el medio millones y millones de interacciones que no comprendemos. Y esto es curioso porque esto es similar a lo que pasa con la mente de las personas. Es decir, yo te conozco quizá un poco de tu pasado y de los libros que has leído, tú me das una respuesta o me haces una pregunta y yo no sé exactamente cómo se dio que vos llegaste a esta pregunta. Y si no podemos gestionar este problema entre humanos, imagínate el desafío de gestionar esto entre computadoras. Y acabas de tocar para mí el tema más apasionante de los años que nos vienen, que es el tema del filtro, lo que acabas de decir. Es decir, ¿qué hace que la interacción humana siga teniendo valor, no ahora, dentro de 5 años, 10 años, 20 años?
¿Qué hace que siga teniendo valor? El filtro, precisamente. Porque el hecho de estar hablando contigo y que tus respuestas sean en base a lo que te has formado, lo que has visto, lo que has vivido, esto la máquina nunca lo va a suplantar. Y aquí es donde yo creo que profundizaremos también en este tema, porque el filtro es lo que se está vendiendo hoy en día más en Internet. Por algún motivo, el vídeo de Ibai reaccionando a este golazo del Real Madrid se ve más, tiene más visualizaciones que el mismo gol del Real Madrid. Es como, estamos comprando filtros, estamos comprando la opinión de las personas, lo que opinan, lo que han vivido, el mundo visto a través de los ojos de estas personas. Entonces esto es la principal arma que tenemos para competir con las inteligencias artificiales. Sí, y qué interesante esto que decís, porque esto surge en un momento donde pareciera ser que cada vez es más importante la voz individual de las personas, ¿no? Pasamos quizá cuando vos eras chico, cuando yo era chico, éramos jóvenes y veíamos en la televisión y era como solamente había un par de voces que podían hablar de política, que podían hablar de deporte, que podían hablar de cualquier disciplina. Y sin embargo pasamos a hoy, al presente, y realmente cualquiera puede tener un canal, cualquiera puede dar su opinión. Claro. Y es muy curioso porque en esta dinámica pareciera que se amplifica en realidad esta diversidad de voces, pese a que depende desde dónde se mire en redes sociales, a veces tenemos algunos problemas con las diferentes voces, pero me parece súper notable cómo cuando parece que cada uno tiene la posibilidad de, que básicamente es lo que ha sido Internet y YouTube, cada uno tiene la posibilidad de dar su punto de vista, va creciendo. Pero esto es lo que vamos a ver y lo que vamos a profundizar, sí. Seguro, porque la capacidad de que lo que hace interesante la conversación no son los conceptos teóricos o lo que está pasando, lo que hemos hablado ahora, de ChatGPT, de inteligencia artificial, no tiene nada que ver con esto, tiene que ver con el punto de vista que aportas tú como experto en la materia, con lo que has vivido, pero no con experto en la materia en general, no. Tienes una serie de expertise en todo esto y una experiencia y una... Esto es lo que da valor o lo que hace interesante tu posible punto de vista, tu punto de vista o el mío. Sí. Entonces, bueno, yo creo que iremos hablando de estos temitas sin lugar próximos a duda. Capítulos. Sin lugar a duda. Esto, yo creo que no solo en los próximos capítulos, sino que va a ser un eje fundamental de la discusión de la civilización, te diría, de los próximos 10, 20 años, sin duda, si no más. Yo te tengo que decir una cosa para terminar el capítulo. No me has quitado el miedo. Sigo con miedo. O sea que miedo 2 el próximo capítulo. Haces muy bien. Yo creo que está bien preocuparse por este tipo de situaciones. Creo que nadie debería descartar un escenario de Armagedón, digamos, en inteligencia artificial. Lo que creo que, al menos lo que vimos en la historia y lo que realmente me parece más importante que la gente se lleve es que la mayoría de los problemas con la tecnología termina siendo un problema de una decisión humana y no de la tecnología en sí. Y aquí, pese a que la tecnología sea más compleja, más avanzada y demás, volvemos a la misma discusión. Esto al final es una herramienta al servicio de la humanidad. Esperemos que nunca se convierta la humanidad una herramienta al servicio de la inteligencia artificial, pero... Mucho Matrix. Pero eso, creo que en el fondo lo que hay que tenerle un poco más de miedo es a la gente y no a la herramienta. Creo que hay que generar los incentivos necesarios para que aquellos que están trabajando en estas organizaciones desarrollando inteligencia artificial, que así como nosotros estamos sentados en esta mesa, imagínate que hay una misma mesa igual en el Pentágono o en cualquier edificio en NATO, aquí, y se están sentando y uno le está diciendo a otro, vi esto de inteligencia artificial, ¿cómo lo podemos usar para proteger algo, para destruir una ciudad? O sea, esto es realmente, hay que entender que hay gente cuya motivación pasa por otro lado y que estará diciendo, ¿cómo podemos agregarle inteligencia artificial a un dron para que vaya, dispare y vuelva? O sea, las mismas herramientas, pero usadas en una diferente perspectiva. Entonces yo personalmente le tengo más miedo a esos escenarios que el que le tengo al propio despertar de la inteligencia artificial. Bueno, veremos. Seguiremos hablando. Facu, gracias. Oye, un placer enorme. Un saludo para todos. Hasta el próximo episodio.